A los 30 años, por primera vez, sentí que mi vida estaba completa. Un hogar acogedor junto a Sofía, mi esposa afectuosa, y nuestra pequeña y encantadora Isabela. Era como vivir un sueño del que uno teme despertar. Después de tanto sufrimiento, tanta melancolía y los años vividos bajo la sombra de mi pasado, creí que este era el anhelado nuevo comienzo. El trayecto hasta ese punto había sido arduo. La pérdida de Rebeca, mi primera esposa, cuando Isabela apenas contaba un año, me había quebrado de maneras inimaginables. Cada día tras su partida se sentía como si cargara el peso de incontables remordimientos, de miles de interrogantes sin respuesta. El duelo era una presencia constante, informe, suspendido en el ambiente, en las pausas entre alientos, en la manera en que la risa de mi hija a veces resonaba como un eco de un ayer del que no conseguía desprenderme. Aún así, me volqué en Isabela. Ella era mi refugio, lo único que me mantenía a flote en la tempestad. Pensaba que, si lograba escudarla del peso de mi aflicción, si la amaba con la suficiente intensidad, quizá, solo quizá, podría ayudarla a crecer sin experimentar el vacío que yo conocía tan íntimamente. Pero, por mucho que intentara llenar los vacíos de mi existencia con trabajo, con los recuerdos de Rebeca o con el amor por Isabela, algo siempre faltaba. Aquel dolor profundo, implacable, jamás se marcó. Solo se fue atenuando con el tiempo y aprendí a coexistir con él. 2 años más tarde, Sofía apareció en nuestras vidas. Era una presencia serena pero firme. Recuerdo vivamente el día que la conocí. Estaba en una acogedora cafetería con unas amigas. Riendo, sus ojos chispeaban. Su sonrisa transmitía una genuina amabilidad. No lo percibí en ese instante, pero hubo un atisbo de algo. Esperanza, tal vez, que no había sentido en años. Al principio vacilé, inseguro de si era demasiado pronto. Pero Sofía irradiaba una calidez, una franqueza que dificultaba rechazarla. No era solo su belleza aunque la posea. Era su forma de ver la vida, el amor, su deseo de cuidar a los demás, de construir algo juntos. Nuestra relación comenzó con calma. Las primeras citas fueron sencillas, a menudo solo paseos por la ciudad, un café, conversaciones triviales y profundas. Al presentarle a Isabela vi cómo la mirada de Sofía se iluminaba. Había algo en sus ojos, una conexión instantánea con mi hija que no pude pasar por alto. Sentí una punzada de esperanza en el pecho. Quizás este era el inicio de algo mejor. Tal vez, con Sofía, por fin podríamos ser la familia que tanto había anhelado. En aquellos primeros tiempos, todo parecía un renacer. Sofía era paciente con Isabela, siempre dispuesta a ayudarla con los deberes o a escucharla. Observaba cómo Sofía trataba a Isabela con una ternura que no parecía impostada, sino que brotaba de un afecto genuino. En esos momentos pensé que, después de tanta penumbra, la luz podría por fin inundar nuestro hogar. Podía sentir que Sofía también se esforzaba. Intentaba jalar su sitio en nuestras vidas, ser una buena esposa, una buena madrastra. Todos nos esforzábamos. Recuerdo las noches en que los tres nos acurrucábamos en el sofá, viendo películas clásicas o simplemente charlando sobre el día. Sofía acariciaba con dulzura el cabello de Isabela, y yo me sorprendía observándolas, pensando en lo perfecto que todo parecía. Quizás estábamos heridos, pero nos estábamos sanando. Tal vez tenía la familia con la que siempre había fantaseado, la que creí haber perdido irremediablemente, pero, con el transcurrir del tiempo, empezaron a surgir pequeñas fisuras. Al inicio, eran casi imperceptibles, sutiles cambios en el comportamiento de Sofía, instantes que intentaba ignorar. Una leve vacilación antes de sonreír, una mínima distancia entre ella e Isabela cuando estaban juntas, como si una parte de Sofía se reprimiera. Lo advertía más en los momentos de calma, en esos instantes en que la casa guardaba silencio y el trajín habitual de nuestras vidas se desvanecía. No se trataba de crueldad manifiesta hacia Isabela en absoluto. Sofía jamás le levantó la voz, ni se comportó de un modo que hiciera pensar que no quería a mi hija. Siempre tenía gestos amables, palabras comedidas, una sonrisa que aparentaba sinceridad y, no obstante, flotaba algo en el ambiente, algo tácito, algo que se interponía entre ellas como una nube silenciosa que nunca se disipaba del todo.
Un espacio entre ambas que nunca parecía cerrarse por completo, pese a los intentos de Sofía. Era como si, por más que Sofía intentara aproximarse, existiera una barrera invisible que ninguna lograba traspasar. Una sensación casi intangible que se filtraba en los momentos de quietud, en las miradas que no llegaban a cruzarse, en los silencios que se prolongaban en exceso, y me preguntaba, ¿era yo? ¿Era solo mi percepción distorsionada por los temores e inseguridades acumulados a lo largo de los años? ¿Me lo estaba imaginando por miedo a enfrentar la posibilidad de haberme precipitado? Que quizás, a pesar de su bondad, de su ternura y de sus buenas intenciones, Sofía no estaba preparada para ser madre de una niña que no era suya. Era eso lo que estaba presenciando y no me atrevía a admitir. Intenté autoconvencerme de que eran solo mis propias inseguridades, que veía fantasmas donde no los había, que proyectaba en Sofía mis temores y fracasos. Me repetía incesantemente que tal vez solo me aferraba a la esperanza de una familia perfecta, una ilusión tejida con hilos delicados de recuerdos y anhelos incumplidos, sin ver que las cicatrices del pasado podían ser demasiado profundas para sanar por completo. Después de todo, había cargado con el peso del recuerdo de Rebeca durante tanto tiempo. Había levado su ausencia como un ancla en el pecho, una sombra que se cernía sobre cada decisión, cada intento de seguir adelante. ¿Cómo podía esperar que Sofía, una mujer ajena a ese dolor, asumiera un rol para el que no había sido llamada, que cargara con una herida que no le pertenecía, que sanara una fractura que ni yo mismo había logrado cerrar? Pero también me cuestionaba, una y otra vez, en esas noches interminables, ¿era Sofía consciente de cuánto le estaba confiando? ¿Comprendía la magnitud de la responsabilidad que recaía sobre ella al integrarse en nuestras vidas? Entendía lo crucial que era para mí que amara a Isabela, no como una figura lejana o una simple compañera de hogar, sino como una madre, a su manera, con su propia esencia, con su propio amor, con sus propias formas. Era consciente de que para mí no bastaba su amabilidad o paciencia, sino que necesitaba verla abrazar a Isabela con un amor sincero, incondicional, que no se sintiera forzado, que no fuera un acto de buena voluntad, sino una entrega auténtica, como la que yo mismo había intentado ofrecer desde el primer día. Había noches en vela, incapaz de conciliar el sueño, mirando el techo en la oscuridad, escuchando los ruidos lejanos de la casa, el tic-tac del reloj, el susurro del viento en las ventanas. Y fue entonces cuando el miedo empezó a arraigarse, silencioso pero tenaz, como una semilla que encuentra tierra fértil en la inseguridad y el agotamiento. Era un miedo sordo, profundo, que me susurraba en la penumbra: estás perdiendo a tu hija. El frágil lazo que había tejido con Isabela. Esa conexión nutrida con tanto esmero tras la pérdida de su madre parecía desmoronarse bajo el peso de todas estas palabras no dichas, de estos gestos a medias, de estas expectativas incumplidas. Cada pequeño malentendido, cada mirada esquiva, cada silencio que no supe romper, todo sumaba, todo erosionaba, todo contribuía a la grieta que se abría entre nosotros. Y no sabía cómo detenerlo. Esa era la parte más dolorosa. La sensación de impotencia, de ver cómo se derrumbaba la casa que tanto había luchado por edificar, y no tener las herramientas para repararla. Era como si hubiera construido esta casa sobre cimientos inestables, como si la base hubiera estado agrietada desde el principio, y cada pequeña fisura, cada leve temblor, cada diferencia no resuelta, cada palabra no dicha, cada gesto que no alcanzaba su destino, fuera solo otra sacudida que nos distanciaba más. Y yo estaba allí, atrapado en medio de ese proceso, viendo cómo todo se desmoronaba a cámara lenta, sin poder hacer nada, sin saber qué hacer. Porque había cosas que no se podían forzar, porque el amor no se podía imponer, porque los lazos no se podían construir a base de expectativas y deseos. Cada día que transcurría era una mezcla de rutina y desasosiego, los desayunos compartidos con una tensión subyacente, las cenas silenciosas donde nadie expresaba lo que realmente sentía, los momentos en que veía a Sofía intentando acercarse a Isabela pero sin lograr traspasar esa barrera invisible que parecía separar sus mundos, y me sentía atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la esperanza de que, con el tiempo,
Todo mejoraría, de que era solo cuestión de paciencia, de que los días irían limando asperezas y construyendo un nuevo equilibrio. Y por otro, la certeza creciente de que quizás ese tiempo no era suficiente, de que las heridas eran demasiado profundas, de que, a pesar de todo, Sofía no podía ser para Isabela lo que yo necesitaba que fuera, de que estaba pidiendo demasiado, de que intentaba llenar un vacío que no tenía forma de ser llenado. Me atormentaba la culpa. Había introducido a Sofía en nuestras vidas prematuramente. No le había concedido a Isabela el tiempo necesario para asimilar su propio duelo. Me había aferrado a la idea de una familia ideal sin percibir que esa idea se asentaba sobre un pasado imborrable. Cuestionaba cada decisión, cada palabra, cada silencio. Había esperado demasiado. Había exigido demasiado. Había proyectado en Sofía la imagen de una salvadora, la que vendría a reparar lo que yo no podía. Había sido injusto con ella al esperar que ocupara un lugar que no le correspondía. Había sido injusto con Isabela al no darle el tiempo y el espacio para aceptar a Sofía a su propio ritmo. Tantas preguntas se arremolinaban en mi mente, tantas noches en las que el insomnio era mi única compañía, tantas madrugadas en las que me levantaba, deambulaba por la casa a oscuras, me detenía ante la puerta cerrada de la habitación de Isabela, con la mano temblorosa sobre el pomo, anhelando entrar, decirle que todo estaría bien, abrazarla, pero incapaz de moverme, paralizado por el miedo, la incertidumbre, la tristeza. Y entonces me marchaba, cabizbajo, sintiéndome derrotado, atrapado en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Era un dolor silente, uno que no podía compartir, que se acumulaba en lo más hondo de mi ser y me acompañaba cada día. Cada hora, cada segundo, como un lastre invisible sobre mis hombros. Un dolor que solo yo conocía, porque nadie más podía entender lo que significaba para mí ver a mi hija distanciarse. Ver a la mujer con la que había intentado reconstruir mi vida fracasar en conectar con ella. Ver cómo, poco a poco, el sueño de una familia nueva se desvanecía como un castillo de naipes. Intenté hablar con Sofía al respecto una vez, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No quería culparla, no quería acusarla de nada, pero sentía cómo crecía la distancia entre nosotras, y no sabía cómo remediarlo. Era más fácil simular que todo estaba bien, decirme que el tiempo curaría todas las heridas, que eventualmente las cosas encajarían. Pero cada vez que miraba a Sofía, veía ese atisbo de duda en sus ojos. Recuerdo una noche, no hace mucho, cuando Isabela tuvo un mal día en el colegio. Estaba disgustada, las lágrimas surcaban su rostro y pude ver que buscaba mi consuelo, no el de Sofía. Y cuando Sofía se acercó para confortarla, Isabela se apartó. Fue solo un instante, pero ese instante pareció una eternidad. Pude ver el dolor en el rostro de Sofía, pero no pude ignorar su significado. Mi hija no estaba lista. No estaba lista para aceptar a otra persona como madre, y yo no podía obligarla. No podía hacerle ver que Sofía la amaba. En el silencio que siguió, sentí el peso de todo. Esta no era la familia con la que había soñado. Esta no era la vida que pensé que construiríamos. Creía haber hecho todo bien, traer a Sofía a nuestras vidas, darle a Isabela la oportunidad de tener algo mejor, una familia en la que pudiera confiar, pero ahora mirando atrás, me pregunto si me precipité, si presioné demasiado por algo que no estaba listo para hacer. El amor que quería darle a mi hija, la familia que quería construir, parecía esfumarse entre mis dedos. No importaba cuánto lo intentara, no podía hacer que las piezas encajaran. No podía crear algo de la nada, y cada día la distancia silenciosa entre nosotros crecía, hasta que no estaba seguro de si alguna vez podría cerrarse. Ahora, mientras estoy aquí sentado, en esta habitación que se siente demasiado pequeña, demasiado vacía, me doy cuenta de cuánto he perdido. Pensé que podría crear la familia perfecta a partir de las cenizas de mi pasado. Pensé que si amaba lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, todo encajaría. Pero ese fue mi error. Intenté forzar algo que no estaba listo. Intenté construir algo sobre un terreno inestable y ahora estoy recogiendo los pedazos, preguntándome si alguna vez podré volver a unirlos. En el silencio siento el peso de todo lo que he hecho. Siento la pérdida de la confianza de mi hija,
La distancia entre Sofía y yo, el vacío de una familia que nunca terminó de formarse. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido paciencia? Si no hubiera presionado tanto, si no hubiera intentado que todo fuera perfecto, ¿habríamos encontrado nuestro camino a tiempo? ¿O esto era siempre lo que estaba destinado a ser? No lo sé. Todo lo que sé es que ahora estoy aquí solo, mirando los pedazos de mi vida, y preguntándome si es demasiado tarde para volver a juntarlos. A menudo me sorprendía repasando recuerdos de Rebecca, sintiendo esa atracción inexplicable hacia un pasado que, a pesar de su dolor, se sentía como un tiempo en el que aún tenía la oportunidad de una conexión auténtica con Isabella, con Sofía, aunque bondadosa y afectuosa en muchos aspectos. Había momentos en los que sentía que su cariño no era tan profundo ni incondicional como había esperado. Observaba cómo los ojos de Isabella se volvían más recelosos, y cuando intentaba tomar su mano o compartir una sonrisa cómplice, a veces no recibía más que un asentimiento cortés o un silencio retraído. Me dolía profundamente y comencé a preguntarme si mis intentos de crear una familia amorosa y completa no eran más que una quimera. Mi corazón sufría con la soledad de un hombre que alguna vez creyó tener una vida plena, pero que ahora se sentía como un espectador en su propio hogar, como si cada rincón, cada objeto, cada voz, le recordara que algo esencial se estaba desvaneciendo. Cada día traía la dolorosa constatación de que la familia que había edificado con tanto esmero, esfuerzo y dedicación, se desmoronaba lentamente, como una estructura que parecía sólida pero que, con el tiempo, revelaba grietas invisibles que iban creciendo, pequeñas fracturas que con cada día, con cada palabra no dicha, con cada silencio opresivo se ampliaban hasta convertirse en fisuras irreparables. Intentaba participar, encontrar momentos para conectar, para demostrar que aún estaba Ali, que aún tenía un lugar en esa familia, que mi amor seguía intacto, que mis intenciones seguían siendo las de siempre. Trataba de reavivar la calidez perdida, de recuperar esa chispa que alguna vez encendió risas y conversaciones alrededor de la mesa, que llenaba las tardes de domingo de planes compartidos, de juegos, de pequeños gestos de complicidad. Pero mis palabras, mis gestos, mis intentos, a menudo caían en saco roto, como si flotaran en el aire y se disiparan antes de llegar al corazón de quienes más amaba. Había días en que hablaba y sentía que mis palabras no eran más que susurros en el viento, que mis intentos de acercarme eran como arrojar piedras al mar, hundiéndose sin dejar rastro. En esas largas noches de desvelo, cuando el silencio invadía cada rincón de la casa, me quedaba despierto pensando en cómo las sombras de nuestro pasado se habían infiltrado en nuestro presente, como hilos oscuros entrelazándose en cada conversación, en cada mirada esquiva, en cada gesto cargado de una historia que ninguno de nosotros había terminado de resolver. Me preguntaba una y otra vez, cómo habíamos llegado hasta Ali, en qué momento los sueños compartidos se habían desvanecido, en qué punto la esperanza que me había impulsado a empezar de nuevo se había transformado en un recuerdo frío y distante, como una fotografía descolorida que ya no despertaba emociones, sino una nostalgia amarga. Esa misma esperanza, que alguna vez había sido el faro que me guiaba en medio de la oscuridad, parecía ahora desvanecerse, deshacerse entre mis dedos como polvo inacible, dejando tras de sí un espacio vacío donde antes residían el amor y la confianza. Ese vacío crecía cada día, se expandía silencioso como una sombra, llenando la casa de una frialdad que me calaba hasta los huesos, un silencio que pesaba más que cualquier discusión, una distancia que dolía más que cualquier palabra hiriente. Incluso cuando me aferraba con todas mis fuerzas a la creencia de que la familia significaba sacrificio y perdón, incluso cuando me repetía que debía ser paciente, ceder, comprender, no podía ignorar el creciente vacío dentro de mí, ese hueco oscuro, que se sentía como un eco doloroso del duelo que nunca me había abandonado realmente. Era como si, por mucho que avanzara, una parte de mí estuviera atrapada en el pasado, arrastrando el peso de una pérdida que había dejado una marca imborrable, una cicatriz que no sanaba, sino que latía con cada recuerdo, con cada intento fallido de
reconstruir algo que se había roto demasiado pronto. En esa batalla silenciosa entre la esperanza y la desesperación, entre el deseo de creer que aún había tiempo para sanar y el miedo de saber que quizás todo estaba perdido, me preguntaba si alguna vez podría restaurar el vínculo con Isabela, si aún había una posibilidad de tender un puente sobre ese abismo que se ensanchaba día tras día, o si el sueño de una familia perfecta, de un hogar cálido donde las risas fueran auténticas y las miradas cómplices, no era más que un espejismo en un desierto, de pérdida y arrepentimiento, un ideal inalcanzable que solo existía en mi mente. Me preguntaba si todo ese amor que había entregado con tanto esmero, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada noche en vela, cada palabra de aliento, si todo eso había sido en vano, si había sido solo una ilusión mía, un intento desesperado de retener, algo que ya había decidido alejarse. Así que, con cada día que pasaba, me preparaba para un futuro en el que el amor que había luchado tanto por construir, ese amor que había sido mi motor y mi razón de ser durante tanto tiempo, ahora estaba en constante peligro de ser olvidado, de desvanecerse como un susurro en el viento, dejando tras de sí solo recuerdos de lo que alguna vez pudo haber sido. Me resignaba, a veces con lágrimas silenciosas, otras con una fría aceptación, a la idea de que quizás Isabela no encontraría en mí lo que yo tanto deseaba ser para ella, un padre presente, un refugio seguro, un abrazo cálido en medio de las tormentas. Y mientras la veía alejarse, paso a paso, con cada mirada esquiva, con cada silencio que se hacía más largo, entendía que, a pesar de todo mi esfuerzo, a pesar de toda mi esperanza, quizás había llegado el momento de aceptar que no podía obligar a nadie a quedarse, que no podía retener con palabras o gestos lo que, en el fondo, ya había decidido irse. Recuerdo los primeros días tras el nacimiento de Lucas, cuando la casa aún vibraba con risas suaves y conversaciones apacibles. En aquel entonces, los ojos de Sofía refulgían con una ternura especial mientras acunaba a Lucas y me dirigía miradas llenas de complicidad. Isabela, mi dulce hija, que siempre había sido mi pequeño faro, aún encontraba momentos para sonreírle a su nuevo hermano. Me aferraba a esos recuerdos valiosos, creyendo que nuestra familia reconstituida podría unirse más con el tiempo. Pero a medida que transcurrían los meses, comenzó a formarse una distancia invisible. Regresaba del trabajo y encontraba que la calidez de nuestras conversaciones había sido reemplazada por un silencio glacial. Sofía, que antes infundía ánimo en sus palabras al hablar con Isabela, empezó a usar frases que me desgarraban el alma. Recuerdo con nitidez una tarde en la que, al pasar por el salón, la oí decirle con suavidad a Isabela: «Sabes, cariño, deberías considerar a Lucas como tu verdadera familia. Tu padre tiene su vida anterior, pero nosotros somos su familia ahora». En ese instante, una punzada aguda me atravesó. Intenté descartarlo como un comentario trivial, pero esas palabras quedaron resonando como un eco amargo en cada rincón de nuestra casa. Con el tiempo, advertí más señales, un tono displicente cuando Isabela intentaba compartir sus ideas, una leve mirada de desdén que me hacía sentir como un extraño en mi propia vida. Las conversaciones durante la cena, antes rebosantes de curiosidad y risas genuinas, se convirtieron gradualmente en intercambios escuetos y forzados, donde mi voz apenas se oía. Me sentaba a la mesa observando cómo Isabela removía la comida en su plato, sus ojos anublados por una confusión incomprensible. Era como si estuviera siendo adoctrinada, poco a poco, para alejarse de mí, para apoyarse más en la guía de Sofía. Recuerdo una tarde, después de un día extenuante, cuando intenté preguntarle a Isabela cómo le había ido en el colegio. Su respuesta fue breve y al intentar indagar con delicadeza, sentí que se erguía un muro entre nosotros, un muro que Sofía parecía contribuir a construir con cada palabra cuidadosamente escogida. Me esforzaba por reconciliar los recuerdos de la niña que corría hacia mí en busca de consuelo con la adolescente distante que ahora tenía frente a mí. Cada comentario de Sofía erosionaba el frágil vínculo que tanto habíamos trabajado por edificar. Comencé a preguntarme si la pérdida de Rebecca había creado un vacío tan profundo que ningún amor nuevo podría llenar.
y ahora temía que las acciones de Sofía estuvieran ahondando aún más ese vacío. Mis intentos de acercarme, de recordarle a Isabela que seguía siendo amada e importante para mí, eran recibidos con asentimientos educados y sonrisas a medias que apenas ocultaban su incertidumbre. La calidez tenue que una vez conocí en nuestro hogar se había transformado en un silencio frío y resonante que no podía romper ni ignorar. Me encontraba vagando por los pasillos por la noche, cuestionándome en qué había fallado. ¿Había fracasado como padre? ¿O era simplemente el cruel giro del destino que el amor pudiera repartirse de forma tan desigual? Cada paso que daba en esos momentos solitarios se sentía cargado de arrepentimiento y dolor. Me aferraba desesperadamente a recuerdos de tiempos más felices, esperando encontrar algo de consuelo en ellos. Pero cada recuerdo estaba empanado por la cruda realidad de nuestro presente. Cuanto más veía a Isabela retraerse, más me dolía darme cuenta de que estaba siendo apartado paulatinamente. Intenté reunir fuerzas para hablar con Sofía, para preguntarle por qué trataba a mi hija como si fuera una extraña, pero mis palabras siempre salían entrecortadas y débiles. En esos momentos no me quedaba más que el pesado silencio de un padre viendo cómo su familia se desintegraba, palabra por palabra. Cada día luchaba con la amarga verdad de que el amor que pensé que nos mantendría unidos se estaba desvaneciendo lentamente, dejando tras de sí un abismo creciente que parecía imposible de salvar. Con el transcurso de los años y la entrada de Isabela en la secundaria, comienza a notar un abismo cada vez mayor entre nosotros, una distancia que parecía insalvable. El hogar que una vez compartimos, lleno de risas y conversaciones francas, se había transformado paulatinamente en un campo de batalla silencioso, donde las palabras se medían y los sentimientos quedaban ocultos tras sonrisas calculadas. Recuerdo los días en que Isabela acudía a mí con preguntas sobre el colegio, sus sueños e incluso las pequeñas inquietudes que en su momento parecían tan trascendentales. Esos momentos eran preciosos para mí, una oportunidad para ofrecer guía y amor a cambio. Sin embargo, con el tiempo, esos instantes se fueron desvaneciendo como la luz al atardecer. Cuando intentaba hablar, sus respuestas eran escuetas, casi mecánicas, como si nuestras conversaciones fueran una obligación más que una oportunidad para conectar. Me sentaba a la mesa durante la cena viendo cómo el silencio se extendía entre nosotros, el aire cargado de pensamientos no expresados. Ya no era el bullicio cálido de los primeros años, sino un frío y distante silencio que me indicaba que estábamos perdiendo algo esencial. Cada conversación que intentaba iniciar se sentía interceptada por las intervenciones silenciosas pero incisivas de Sofía. Recuerdo noches en las que le preguntaba a Isabela cómo había ido su día, solo para que mis preguntas fueran respondidas con un simple encogimiento de hombros o una sonrisa fugaz que no alcanzaba sus ojos. Sofía, con su tono suave y su facilidad ensayada, solía decir: «Los adolescentes atraviesan fases, déjala tranquila». Esas palabras, que se suponía debían apaciguarme, en realidad confirmaban la distancia que crecía entre nosotras. Sentía como si cada sílaba estuviera cuidadosamente elegida para desplazarme, para permitir que Sofía ocupara el lugar que siempre había asumido como mío. Era como si hubiera construido una barrera, ladrillo a ladrillo, entre mi amor y la confianza de Isabela. Intentaba recordar el pasado, cuando la risa de Isabela llenaba nuestro hogar y corría hacia mí en busca de consuelo cuando algo salía mal. Pero esos recuerdos, una vez vividos y fuertes, ahora parecían ecos de otra vida, lejana y desvanecida. Me encontraba deambulando por los pasillos tranquilos por la noche, atormentado por la idea de que la estaba perdiendo no por las dificultades normales del crecimiento, sino por un lento y deliberado condicionamiento. Cada oportunidad de conversación que perdía, cada vez que sus ojos evitaban los míos, profundizaba la herida en mi corazón. Me preguntaba si la pérdida de Rebeca había dejado una cicatriz tan profunda que ningún amor nuevo podría sanar, y ahora, con la influencia de Sofía, esa cicatriz se estaba convirtiendo en un abismo demasiado amplio para que mis palabras pudieran cruzar. En el colegio, en casa, incluso en los momentos más breves, la veía buscando la aprobación de Sofía, una mirada que indicaba que yo ya no era suficiente. Las señas que antes compartíamos como familia,
llenas de bromas suaves y relatos del día, se convirtieron en asuntos silenciosos, puntuados solo por el tintineo de los cubiertos y el murmullo lejano de un televisor en otra habitación. Trataba de acercarme, de recordarle que siempre estaría allí para ella, pero mis intentos eran recibidos con la indiferencia educada de una desconocida. Mi corazón se quebraba al darme cuenta de que la influencia de Sofía no había sido sutil. Había sido una fuerza constante y deliberada que erosionaba el vínculo que alguna vez tanto valoramos. Comencé a cuestionar cada decisión que había tomado como padre. ¿Había fallado en estar presente cuando más me necesitaba? ¿O era que las heridas de nuestro pasado, agravadas por la orientación cuidadosa de otra persona, habían hecho que tuviera miedo de confiar en el amor que aún le ofrecía? Cada día me sentía más como un extraño en el hogar que había construido, un observador silencioso de una división creciente que no podía reparar ni ignorar. En los momentos de quietud, cuando la casa permanecía en silencio y el único sonido era el tic-tac constante del reloj, reflexionaba sobre las promesas de la familia y la simple verdad del amor incondicional. Pero esas reflexiones solo servían para subrayar la dolorosa realidad. Mi papel estaba siendo disminuido lentamente, reemplazado por una figura que parecía haberse convertido en el verdadero corazón de nuestra familia. Me quedé de pie en el umbral de su habitación una noche, anhelando cerrar la brecha, pero sintiendo el peso de los años y las decisiones que nos habían alejado. La distancia en sus ojos era un reflejo de la distancia que sentía en mi propia alma. Y mientras me alejaba lentamente, comprendí que el abismo entre nosotros no era una fase temporal, sino una división creciente, una que ninguna palabra sincera o súplica desesperada podría reparar. Siempre había creído que el tiempo sanaría las heridas de una familia rota, pero una noche aciaga destrozó por completo esa esperanza. Era tarde cuando oí el suave murmullo de una conversación proveniente de la habitación contigua. Me quedé inmóvil, apoyado contra la fría pared, y escuché cómo la voz suave de Isabela se mezclaba con la de Sofía, una voz en la que alguna vez había confiado, pero que ahora sentía como una cuchilla que me hería profundamente. No logré captar todas las palabras, pero la frase que resonó en mis oídos hizo que mi corazón se encogiera. No creo que quiera que papá esté en la fiesta, realmente no es de la familia y sería incómodo. Esas palabras se repitieron como un cruel estribillo en mi mente, dejándome entumecido y desorientado, como si el mundo hubiera perdido su color. Me alejé lentamente de la puerta, la mente dando vueltas en una mezcla de incredulidad y tristeza, y sentí cómo cada paso marcaba una distancia creciente entre el pasado que atesoraba y el doloroso presente que se desplegaba ante mí. A la mañana siguiente, el peso de esa conversación me aplastaba mientras intentaba aceptar esta nueva y cruda realidad. Sabía que tenía que confrontar a Sofía, exigirle una explicación por las palabras que me habían herido tan profundamente. Con el corazón oprimido y la mano temblorosa, me acerqué a ella en nuestra tranquila cocina. Mientras la suave luz de la mañana apenas lograba mitigar el frío que se había instalado dentro de mí. Sofía, comencé con la voz trémula pero cargada de una necesidad desesperada de verdad. Escuche lo que dijiste anoche. Es cierto que no quieres que esté en la fiesta de graduación de Isabela. Por un momento, la cocina quedó en silencio y vi cómo sus ojos, alguna vez cálidos y llenos de esperanza, se volvían distantes y reservados. Es su fiesta, Daniel, respondió con un tono casi casual, como si restara importancia a la gravedad de mi pregunta. Estás exagerando. Isabela dejó claro a quién considera su verdadera familia. Sus palabras me golpearon como un mazazo y sentí como la pena y la ira crecían dentro de mí. Le rogué que entendiera que esto no era un simple malentendido ni una reacción desmedida de mi parte. Era el sonido de mi vida reescribiéndose sin mi consentimiento. Le pregunté, suave pero con firmeza, cómo podía una sola conversación cambiar de forma tan irrevocable todo lo que había construido con tanto esmero. Pero cada vez que buscaba una aclaración, sus respuestas eran breves, llenas de una frialdad, distante que no dejaba espacio para el diálogo. Era como si ya hubiera tomado su decisión y yo no fuera más que un invitado no deseado en el hogar que alguna vez creí mío. En ese momento,
Sentí la punzada de la soledad mientras los cimientos de nuestra familia, la confianza, los recuerdos compartidos y las promesas silenciosas de unidad, comenzaban a desmoronarse. Me irritaba a la soledad silenciosa de nuestro salón, cada minuto alargándose en una eternidad de arrepentimiento y desesperación. Mi mente se remontaba a tiempos en los que Isabela corría a contarme historias de su día, cuando mis palabras y abrazos podían disipar cualquier miedo o duda en sus ojos. Ahora, esos recuerdos parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida, una vida que estaba siendo lentamente borrada por una sola conversación telefónica y una serie de palabras frías y calculadas. Me cuestioné todo. ¿Alguna vez fui realmente suficiente? Mi amor siempre estuvo destinado a competir con un pasado que ni podía cambiar ni controlar. La respuesta, por dolorosa que fuera, resonaba en el silencio que seguía. Estaba siendo apartado sistemáticamente. A medida que el día avanzaba, cada sonido, cada mirada y cada momento me recordaban el abismo que crecía entre mi hija y yo. Sentía como si estuviera de pie al borde de un oscuro precipicio, viendo impotente cómo la persona a la que alguna vez estuve tan orgulloso de llamar familia se alejaba poco a poco. La constatación de que ya no era visto como parte del mundo íntimo de Isabela era un trago amargo. Una verdad que me hacía cuestionar no solo mi papel como padre, sino también el mismo significado del amor y la familia. Con cada latido de mi corazón dolorido, comprendía que esa conversación lo había cambiado todo, marcando un punto de inflexión del que ya no había retorno. Pasé el resto de ese día en una neblina de tristeza y reflexión, intentando reconstruir en mi mente dónde las cosas habían salido tan terriblemente mal. La promesa de una familia perfecta, construida sobre el amor y los recuerdos compartidos, se había disuelto en un vacío doloroso, lleno solo de ecos de la voz distante de una hija y la cruda realidad de que un comentario descuidado podía deshacer toda una vida de dedicación. Había planeado cada detalle para la fiesta de graduación de Isabela. Pasé semanas eligiendo el servicio de catering idóneo, organizando las decoraciones más hermosas e incluso encargando un pastel personalizado que reflejaba sus sabores favoritos y la inocencia de su infancia. La fiesta estaba destinada a ser una celebración de nuestra familia, una muestra de amor y unidad que, creía, sanaría las heridas y recordaría a Isabela nuestra historia compartida. Sin embargo, todo cambió en el instante en que escuché aquella conversación fatídica. La revelación de que mi papel en la vida de Isabela había sido menoscabado me dejó sintiéndome vacío en un mundo en el que había depositado tanto amor y esperanza. Era imposible ignorar la profunda sensación de traición que me golpeó como una marea implacable. La decisión me legó de manera rápida y con una calma casi inexplicable. Si ya no se me consideraba parte de la familia a sus ojos, entonces no podía seguir derramando mi corazón, mis recursos y mi amor en celebraciones destinadas a quienes realmente se preocupaban. Sin pensarlo dos veces, levanté el teléfono y llamé a la empresa de catering. Mi voz estaba serena cuando les informé que los grandiosos arreglos que había preparado cuidadosamente debían ser redirigidos a quienes más lo necesitaban, específicamente al refugio, Amparo Esperanza, donde la comida y la amabilidad escaseaban. Casi pude oír la incredulidad en la voz al otro lado de la línea mientras explicaba mi decisión, una decisión que, para mí, era un acto de recuperación de mi dignidad. Al hacer esa llamada, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque la constatación de que Isabela ya no valoraba mi presencia me golpeó con la fuerza de 1000 palabras no dichas. Alivio porque, en ese momento decisivo, ya no estaba encadenado por la obligación de ser parte de una familia que no respetaba mis esfuerzos. A medida que pasaban los minutos tras la llamada, me senté en mi silla, mirando el calendario vacío en la pared y sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Los planes que había elaborado meticulosamente para un futuro lleno de alegría compartida ahora se redirigían para llevar esperanza a extraños que realmente merecían sentirse valorados. Ese acto, aunque aparentemente simple, marcó un punto de inflexión. Fue el momento en que decidí que mi valía no se mediría por la aceptación de una hija que se había distanciado, ni por las promesas vacías de una pareja que elegía la comodidad sobre el compromiso. Casi podía sentir el cambio dentro de mí,
Una lenta pero inevitable liberación de las cadenas de la culpa y la necesidad constante de validación. En esa tarde tranquila, mientras la decisión se asentaba en mi interior, reconocí que a veces las respuestas más simples son las más poderosas. No fue un acto de ira, sino una reivindicación de mi identidad como hombre que merecía respeto y el derecho a decidir su propio futuro. Sé que muchos verán esta decisión como severa, quizás incluso egoísta, pero para mí fue un acto de autopreservación, un paso necesario para reconstruir una vida que había estado marcada por el dolor y las promesas incumplidas. No podía, en conciencia, seguir apoyando un sistema en el que se me trataba como una mera herramienta, un accesorio para una celebración que ya no honraba mi amor por Isabela. Cada momento que pasaba reflexionando sobre ese día me hacía darme cuenta de que había estado borrando poco a poco mi propia felicidad en la búsqueda de una familia que había olvidado el significado del amor incondicional. Ahora, con la mente despejada y el corazón firme, abrazaba la simplicidad de mi respuesta. Era una declaración de que ya no permitiría que se tomara mi generosidad como algo garantizado, y me sentía fortalecido al saber que mis acciones resonarían mucho más a la de un solo evento, tocando las vidas de aquellos en el refugio que realmente necesitaban apoyo. Al mirar atrás, recuerdo el momento en que hice aquella llamada como un punto de inflexión que redefinió mi existencia. La decisión no nació solo de la ira, sino de una necesidad profunda y subyacente de recuperar la dignidad que había sido erosionada lentamente por decepciones repetidas y el dolor de sentirme no deseado. En cada palabra pronunciada y cada momento de silencio que siguió, reconocí que había tomado una postura por lo que crea, una postura por el respeto, la honestidad y el derecho a amar y ser amado sin pretensiones ni condiciones. El recuerdo de ese día permanece grabado en mi mente como un recordatorio constante de que, a veces, para avanzar de verdad, uno debe primero dejar atrás los lazos que lo atan a un pasado doloroso. Al reflexionar sobre los acontecimientos que se desarrollaron, veo con claridad cómo esta respuesta aparentemente sencilla puso en marcha una serie de cambios en mi vida. Cancelar los planes extravagantes para la fiesta no fue simplemente rechazar una celebración superficial. Fue un gesto simbólico que me permitió apartarme de un papel que se había vuelto más una carga que una fuente de satisfacción. Comprendí que mi valor como padre y como hombre no estaba determinado por la aceptación de aquellos que habían comenzado a olvidarme, sino por mis propias acciones y la fuerza para forjar un nuevo camino. Esta nueva claridad, aunque nacida del dolor, me dio el valor para imaginar un futuro en el que pudiera reconstruir mi vida en mis propios términos. Cada día se convirtió en un recordatorio silencioso del poder de un solo momento decisivo. Aprendí que la vida no siempre ofrece una segunda oportunidad para corregir las cosas, pero sí brinda la oportunidad de aprender de nuestros errores y redefinir nuestra propia narrativa. En el suave resplandor de la mañana o en los momentos tranquilos antes de dormir, a menudo revivo ese día no con arrepentimiento, sino con la comprensión de que fue un paso necesario hacia el autodescubrimiento. Siento una extraña calma ahora sabiendo que, al decidir redirigir mis recursos y afecto, he tomado control de mi destino. La libertad de abrazar tal simplicidad es a la vez humilde y empoderadora, una lección que llevo conmigo mientras sigo navegando el camino incierto que me espera. Aquella mañana, el aire se sentía denso mientras me despertaba con el persistente sonido del teléfono, un timbre que parecía anunciar el inicio de un día que desearía poder olvidar. Mis ojos, todavía pesados de sueño, notaron la serie de llamadas perdidas y mensajes de voz de Sofía e Isabela. Los mensajes uno tras otro levaban un tono de urgencia y decepción que me atravesaba como una cuchilla fría. Me senté a la mesa de la cocina, tomando mi café, intentando dar sentido al caos que había invadido el día que había planeado con tanto esmero. El mensaje de texto de Isabela era simple pero hiriente. «Papá, ¿dónde está la comida?» Era una pregunta que resonaba con la creciente distancia entre nosotros, una distancia que sentía en cada fibra de mi ser. Una amarga sonrisa se dibujó en mis labios al recordar la fiesta extravagante que había organizado, una fiesta que se suponía iba a celebrar un hito en la vida de Isabela.
En lugar de esa alegría, recibía un recordatorio de que mi amor y mis esfuerzos ya no eran bienvenidos. Con una calma medida respondí: «Oh, no te preocupes, la están disfrutando personas que realmente la aprecian. Feliz graduación». Era consciente de que mis palabras, pese a su tono desenfadado, encerraban todo el peso de mi desencanto y la irrevocable decisión que había adoptado. Podía sentir la tensión acumulándose dentro de mí mientras el teléfono volvía a sonar. Esta vez era Sofía, su voz aguda y llena de un pánico que no había oído antes. «¿Estás bromeando, Daniel? Arruinaste su día. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta?», gritaba, sus palabras cargadas de dolor e incredulidad. Escuché en silencio, los recuerdos de todos esos pequeños momentos de rechazo y abandono convergiendo en un instante de verdad innegable. Mi respuesta fue firme, aunque mi corazón latía con fuerza en protesta. «Creí que dijiste que no era familia». Bueno, supuse que no debía imponerme en su celebración. La línea se cortó antes de que pudiera escuchar otra palabra, dejándome con el eco de mi propia determinación. En las horas que siguieron, cada vibración del teléfono se convirtió en un recordatorio doloroso de las consecuencias de mi decisión. Familiares antes cercanos y comprensivos comenzaron a llamar y enviar mensajes. El mensaje de tío Marcos fue simple pero cortante. «Esto es bajo, hermano. Arregla esto antes de que sea demasiado tarde». La prima Elena, siempre la voz de la razón, me instó a ser la persona más sensata, pero podía percibir la ironía en sus palabras, sabiendo que había dado más de lo suficiente durante tanto tiempo. Sus voces se mezclaban en un coro de preocupación que, a la vez, me dolía y reforzaba mi decisión. Recordaba cómo, en tiempos pasados, las risas y el amor que llenaban nuestro hogar hacían que cada reunión familiar fuera un recuerdo preciado. Ahora, cada llamada, cada mensaje era un recordatorio de que ese calor había sido reemplazado por una discordia helada. Me encontraba deambulando por los pasillos silenciosos de nuestra casa, intentando comprender en qué momento todo había salido mal. Los restos de días más felices, las risas de Isabela, el suave murmullo de conversaciones durante la cena, ahora se sentían como reliquias de una vida pasada, una que pertenecía a otra persona. El dolor en mi pecho no era solo por las celebraciones perdidas o la fiesta arruinada. Era por el lento y deliberado desmantelamiento de un vínculo que había creído inquebrantable. Había dado todo por construir una familia que sanara viejas heridas, y sin embargo, acabé viendo cómo se desmoronaba, pieza por pieza. El impacto no fue solo externo. En los momentos silenciosos, me cuestionaba mi propio valor. Mi amor era insuficiente o había estado cegado por la esperanza, incapaz de ver que la misma persona en quien confiaba para nuestra familia estaba erosionando lentamente mi papel. Cada llamada perdida y cada mensaje sin respuesta reforzaba la realidad de que me estaban alejando no solo de una celebración, sino del corazón de la familia que tanto había apreciado. A medida que avanzaba el día, la ira y la tristeza se mezclaban dentro de mí, creando un cóctel agridulce de arrepentimiento y liberación. Me di cuenta de que el camino que había elegido, uno en el que mis contribuciones ya no eran reconocidas, me había llevado a una encrucijada. Podía seguir siendo el padre silencioso y herido o aceptar que este era un momento decisivo, un punto en el que los lazos que una vez nos unieron comenzaban a deshilacharse por completo. En ese largo y agonizante día, las consecuencias de mi decisión se convirtieron en el espejo en el que vi tanto mi fuerza como mi vulnerabilidad. Cada llamada que no respondí, cada mensaje que ignoré, era un eco de una verdad que ya no podía negar. Había tomado una postura por mi propia dignidad, aunque eso significara ver cómo una celebración se desmoronaba en polvo. El dolor de ser rechazado por las mismas personas, a las que amaba, era agudo, pero estaba templado por la comprensión de que, a veces, soltar era la única forma de recuperarse. Cada timbre del teléfono parecía resonar como un recordatorio de lo que se había perdido. Me sentaba en mi estudio en penumbra, mirando la pantalla con una mezcla de rabia y melancolía que no podía disipar ni comprender del todo. El silencio después de cada llamada perdida reverberaba dentro de mí, dejando un hueco que crecía con cada notificación. No eran solo los mensajes desesperados de Sofía ni el mutismo de Isabela los que llenaban el registro.
También estaban las voces de familiares y viejos amigos que alguna vez creyeron en nuestra unidad. Cada número, cada texto, narraba la historia de una conexión marquita. El conciso aviso de tío Marcos, la suave súplica de prima Elena para que recapacitara, e incluso las llamadas distantes de abuelos que alguna vez celebraron nuestras risas, ahora sonaban como acusaciones veladas, haciéndome sentir juzgado en un tribunal silencioso donde nadie realmente entendía la magnitud de lo sucedido. Cada palabra, cada frase, cada mensaje, portaba un matiz de juicio encubierto, como si mis decisiones, mis errores y mi dolor fueran objeto de debate para otros que, desde la lejanía, se sentían con derecho a opinar sobre mi vida, como si sus recuerdos de épocas más felices les confirieran autoridad para dictarme cómo actuar. Me encontraba deslizando el dedo interminablemente por la lista de llamadas perdidas, una y otra vez, como si al revisar cada número, cada hora, cada registro pudiera entender que había fallado, como si cada pitido fuera un pequeño monumento a una vida que se desvanecía, una marca silenciosa de todo lo que había perdido. Cada vibración se sentía como una medida de rechazo, una campana que marcaba mi exclusión gradual de la familia por la que tanto había luchado, una familia que ahora parecía replegarse sobre sí misma, dejando fuera al hombre que lo había dado todo, por mantenerla unida. Recordaba los días en que las llamadas de Isabela me colmaban de calidez, en los que su voz, ligera e inocente, llenaba de vida la casa, cerraba cualquier brecha entre nosotros, disipaba cualquier sombra de distancia. Esos tiempos en los que su risa era un bálsamo, en los que cada conversación era un puente tendido entre su mundo y el mío, me parecían ahora tan remotos como si hubieran pertenecido a otra persona, a otra vida. Ahora, sus palabras, cargadas de distancia e incertidumbre, solo profundizaban la soledad que se había instalado en mi pecho, una soledad que dolía con la intensidad de una herida abierta que no cesaba de sangrar. Era como si cada mensaje fuera un veredicto silencioso sobre mi valía como padre y esposo, una sentencia que me repetía, una y otra vez, que mis esfuerzos por mantener a la familia unida ya no eran suficientes, que lo que alguna vez creí sólido se estaba desmoronando lentamente sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. En los momentos de calma que seguían, me preguntaba si esas llamadas eran intentos de reparar lo fracturado o simplemente los últimos ecos de una familia que ya había seguido adelante sin mí. Las notificaciones, antano símbolo de conexión, se habían convertido en fríos marcadores de pérdida, cada una un recordatorio del abismo que ahora me separaba de quienes amaba. Me sentaba, intentando recomponer los fragmentos de mis recuerdos rotos, evocando las risas, los secretos compartidos y las promesas hechas en tiempos mejores. Ahora, cada llamada perdida era un doloroso recordatorio de que esos días se habían ido. El conteo digital de mi aislamiento crecía, y con él, la comprensión de que la persona que alguna vez llenó la habitación de esperanza había sido lentamente borrada por las voces al otro lado de la línea. Mientras miraba la pantalla iluminada en la tenue luz del atardecer, comprendí que cada llamada no era solo un símbolo de mi exclusión, sino también una señal para reconstruirme a partir de los restos de una vida que se había vuelto irreconocible. El conteo de llamadas perdidas era más que un registro de abandono, era una crónica sombría de los momentos que definieron la creciente distancia entre nosotros. En esa larga y silenciosa vigilia, reconocí la dolorosa verdad de que, aunque el teléfono seguía sonando, la oportunidad de recuperar lo que alguna vez tuvimos se desvanecía con cada llamada no respondida. Sin embargo, en esa aceptación había un atisbo de resolución. Decidí que esas llamadas perdidas, esos recordatorios de un pasado que ya no quería cargar, ya no definirían mi valor. Durante tanto tiempo había vivido en la sombra de esas voces, esperando una respuesta, buscando un atisbo de validación que nunca legaba de quienes pensaba que eran importantes para mí. Pero en un momento de claridad, entendí que lo único que debía esperar era mi propia voz interior, mi capacidad para reconocerme a mí mismo sin la necesidad de la aprobación ajena. De ahora en adelante, esas llamadas no serían más que simples notificaciones en la pantalla de mi teléfono,
meros recuerdos de lo que había sido, no de lo que debía ser. En lugar de dejar que esas llamadas perdidas siguieran arrancándome pedazos de autoestima, decidí transformarlas. Las usaría como cimiento, como base para reconstruir mi identidad, separada de los ecos del rechazo y la decepción. Había vivido tanto tiempo en función de lo que otros pensaban de mí, permitiendo que sus juicios, tanto los verbales como los no expresados, determinaran mis acciones y mis emociones. Pero ahora comprendía que la verdadera medida de un hombre no reside en las voces que lo llaman con ira o tristeza, no en las expectativas ajenas, ni en los errores que me achacan. La verdadera medida de un hombre se encuentra en su capacidad de mantener la serenidad ante el caos, en la fuerza silenciosa que emerge cuando decide, con firmeza y determinación, avanzar sin importar las circunstancias. Cerré los ojos, dejando que el aire fresco inundara mis pulmones, y respiré profundamente. En ese instante me prometí a mí mismo algo que, hasta entonces, me había resultado casi imposible de concebir. Aunque las llamadas continuaran legando, aunque los recuerdos trataran de arrastrarme de nuevo hacia viejos lugares, las respondería solo, con la firme resolución de crear un futuro en el que mi valor ya no fuera determinado por quienes me habían defraudado, por quienes me habían dejado atrás, o por aquellos que simplemente no supieron ver lo que realmente valía. Me di cuenta de que la única forma de avanzar era dejando atrás lo que ya no me servía, lo que ya no tenía cabida en la versión de mí mismo que quería ser. No podía seguir buscando respuestas en los lugares equivocados, ni seguir esperando que quienes me habían fallado alguna vez en el pasado cambiaran. En su lugar, mi tarea era transformar ese dolor, esa frustración en algo mucho más grande, en la reconstrucción de mi propia dignidad, un proceso silencioso pero firme que comenzaba en lo más profundo de mí mismo. Al final, entendí que mi valor no estaba atado a ninguna llamada perdida. Mi valor estaba en mi capacidad de seguir adelante, de redefinir mi vida a pesar de las circunstancias, de encontrar mi paz en medio de la tormenta.